Vamos a hablar de la relación de las pequeñas y medianas empresas y las pymes, mejor dicho, vamos a hablar de la desesperación que están teniendo gran parte de las pymes, si no todas las pymes, y hay dos aspectos que después lo vamos a desarrollar en otras columnas. Una es la de Techin, porque aparece como el reclamo, la presión, la extorsión de los grupos económicos en cabeza de Techin, y por otro lado el tema de los bancos, cómo es el comportamiento de los bancos, que tuvo un reflejo ayer en lo que fue este horror de las inmensas, larguísimas colas para entrar a los bancos para cobrar la jubilación o una prestación social. Digo, también voy a hablar de los bancos porque simplemente como para tratar de entender esta situación que están viviendo las pymes, los bancos parecen sujetos económicos que nadie les dice nada, o nadie les dice nada en una forma abierta sobre su responsabilidad, tanto en la economía, en qué tiene que aportar en las crisis. Y por ejemplo ayer, fíjate que cuando se analiza lo de las colas, y voy a volver en la última hora sobre este tema, surge el tema de las responsabilidades que obviamente existieron de los funcionarios, responsabilidades del sindicato, responsabilidades a nivel de lo que fue toda la organización, pero nunca aparece el tema de los bancos. Los bancos, digamos, tienen que también preparar una organización, un sistema para atender a sus clientes. Pero bueno, esto lo dejo ahí preparado para una próxima columna, porque viene también a cuento de que los bancos no están haciendo ni un aporte para enfrentar esta situación de crisis dramática que se vive a nivel económico y fundamentalmente vinculado con las pequeñas y medianas empresas. Y aquí hay también una responsabilidad vinculada al Banco Central sobre la regulación y lo que tiene que hacer con los bancos. Los bancos no están haciendo nada para facilitar los créditos, que ya de por sí uno puede cuestionar que tenga una tasa de interés como la del 24% en lugar de una tasa cero como reclaman sectores pymes, pero ni ese crédito del 24% los bancos lo están haciendo operativo para las pequeñas y medianas empresas. Y esas pequeñas y medianas empresas, esta semana es clave. Es una semana muy sensible no solamente porque siguen estando gran parte de esas paradas sin funcionamiento, sino que muchas tienen que decir, bueno, pago los sueldos, ¿cómo pago los sueldos? Pago los impuestos, pago los servicios, ¿de qué forma? Y no aparecen los recursos. Y si en los bancos no liberan los recursos a nivel de lo que es los créditos, y tampoco están vinculados con el tema de que se abrió el clearing y por consiguiente hay del 10 al 20% de los cheques rechazados, vamos, aquí hay una responsabilidad de los bancos. ¿Se acuerdan que cuando fue todo el tema de la polémica con Techin, Alberto Fernández primero en la presentación de la segunda etapa de la cuarentena y al otro día en declaraciones radiales dijo, bueno hermano, dirigiéndose a los grandes empresarios y fundamentalmente a Techin, bueno, ganen menos? Bueno, con los bancos es lo mismo, ganen menos y empiecen a dar crédito vinculado a las pymes. Y si no tienen una vocación para dar crédito, y bueno, ahí tiene que aparecer el Estado, tiene que aparecer la banca pública y tiene que aparecer el Banco Central. El gobierno, frente a esa situación de morosidad, e incluso lo dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en el programa de Marcelo Bonelli en TN, diciendo que, bueno, los bancos están bastante lentos, los bancos no están haciendo su aporte. En el decreto de emergencia, en ese programa de emergencia para sostener el trabajo y la producción que lanzó el gobierno en la semana, contempla que los trabajadores de empresas de hasta 25 empleados
25 empleados van a recibir un salario mínimo completo, que va a ser aportado por el Estado. Ahora bien, y que va a ser acreditado en la cuenta sueldo. Ahora bien, muchos de esos trabajadores ganan más que ese salario mínimo. Entonces ahí las empresas tienen que poner, si tienen los recursos y si se quiere cumplir con el salario que están cobrando los trabajadores, van a tener que poner otra parte. Pero eso es hasta 25 empleados. Entre 25 a 60 empleados, los trabajadores van a recibir el 75% del salario mínimo con aporte del Estado. El resto, el saldo, hay que ver si las pymes lo pueden poner. Y entre 61 y 100 empleados de la plantilla, los empleados van a tener un 50% del salario mínimo. El resto del sueldo deberá ser pagado por el empleador. Pero si no tiene los recursos, si no vende, ¿dónde van a sacar los recursos? Ahí es donde tienen que aparecer los bancos. Y los bancos, como históricamente ha sido en Argentina, pero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son los privilegiados. ¿Por qué? Y porque en esta fase del capitalismo, y aquí para cerrar y para que quede claro, en esta fase del capitalismo, en las finanzas globales, o sea, los bancos son los privilegiados. Así se ha demostrado en las crisis del 2001, fundamentalmente en la crisis del 2008, cuando salieron a salvar a los bancos, que ha generado una nueva burbuja especulativa que hoy se está padeciendo por el crack bursátil y que agudiza la crisis. Bueno, en esta crisis por lo menos tendría que ser que los bancos hagan su aporte para evitar y amortiguar los costos ineludibles de esta crisis dramática que están viviendo las pequeñas y medianas empresas. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.